Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República, está con nosotros. Bienvenido, como siempre, es un placer conversar con Víctor Andrés. Gracias, Mávila. ¿Cómo entender o cómo ha leído usted estas declaraciones? Porque había todavía un margen de tiempo y uno esperaba que la presidenta iba a esperar hasta el final, pero no ocurrió. No hubo mayor anuncio y de pronto, ¡zas!, se hace el anuncio. Bueno, en realidad ella tenía obligación de convocar elecciones antes del 12, inclusive el 12 mismo. Lo que ha hecho es adelantar el anuncio. No lo prohíbe la ley en absoluto. Ha adelantado el anuncio, pero ¿por qué lo hace? Porque es un anuncio político. Lo que quiere es calmar las aguas que están bastante movidas en su sector, en el gobierno y en el Congreso. Algunos hablan ya de plantear una vacancia, etc. Entonces lo que ella ha hecho es adelantar el anuncio para decir ya estamos en proceso electoral, porque en realidad no es exacto. El proceso electoral estará a partir del 12, no antes, y las elecciones van a ser el término de vacancia, no vacancia, si el Congreso puede o no vacarla, será a partir, y el voto de confianza será a partir del 28 de julio, antes no. ¿Qué situaciones habrían precipitado a la presidenta Boluarte? Porque política nada más. Tiene que haber, claro, pero tiene que haber un detonante. ¿La marcha? Yo creo que la marcha ha sido... ¿La censura de Santibáñez? Yo creo que ambas cosas. Yo creo que ambas cosas han sido fatales porque le han quitado piso a la presidenta. La presidenta además ha elegido muy mal, ha elegido a un prontuariado. O sea, imagínate pues si elige a un ministro prontuariado, ¿a quién elegiría como jefe de la policía o directores de la policía? ¿A quiénes elegirá pues como sus colaboradores cercanos? Si no puede elegir bien a un ministro de absoluta confianza y necesidad como es el señor, el actual ministro del Interior, que es fundamental en un gobierno como este que está lleno de problemas de seguridad. Entonces, yo creo que la presidenta lo que trata es de calmar las aguas, adelantarse a los hechos, de darle la impresión a los despistados de opositores, evidentemente, de que ya está en marcha el proceso, lo cual no es exacto, y seguir trabajando y acumular pues alabanzas o aplausos de los cuales evidentemente carece, ¿no? Complicado que de pronto la desaprobación de la presidenta o a raíz de esto se torne en aprobación. El mensaje para el Congreso, ¿podría también haber un mensaje para el Congreso? Es decir, o acuso de recibo de que el Congreso empezaba a tomar distancia y de que la mejor prueba ha sido los votos que consiguió la censura contra un ministro protegido y blindado como Juan José Santibáñez. Y yo creo que el mensaje ha sido para el Congreso básicamente, ¿no? Para el país, pero sobre todo para el Congreso. Hay que recordar que la convocatoria de elecciones es siempre un instrumento político. Hay que recordar que el año 68, por ejemplo, cuando Belaúnde fue deportado por Velasco en el golpe de Velasco, llegó a Buenos Aires en el exilio y él desde Buenos Aires convoca elecciones, a pesar de que estaba deportado en el exilio, pero claro, legalmente sigue siendo presidente del Perú, convoca elecciones porque le correspondía por la fecha determinada. Entonces, lo que ha hecho la señora Boluarte es eso, es aprovechar la fecha, adelantar la fecha y dar la sensación de que el proceso ya se inició para que se apaciguen las aguas y disminuya la crítica hacia su gobierno, evidentemente. Claro, de alguna manera ha sido un catalizador de repente. Una jugada política. Una jugada política, claro. Pero no sé si le sirva mucho. Sí, todavía está en veremos, pero en cualquier caso, el mensaje al Congreso sí ha sido un mensaje claro de que ella podría escudarse a partir de ahora de que no me reclamen, de alguna manera yo estoy reconociendo que voy de salida, las propuestas para solucionar los problemas del país deberían venir ahora de las fuerzas que entran a la competencia. Esperemos que los candidatos sigan con lo bueno que hemos hecho, porque además lo ha reiterado en otros mensajes también. Pero además ha dicho algo más. Nos vamos juntos. Ustedes y yo. ¿No? El Congreso termina el 28 de julio del próximo año, igual que yo. Así que nos vamos juntos. Estamos juntos en la misma carrera, no me hagan problemas porque nos vamos juntos. ¿Cree que el mensaje ha sido no me vayan a vacar porque la cosa se complicaría? Sí, a pesar de que la vacancia podría
tiene otra fecha, en realidad, 28 de julio, ¿no? Es el año anterior a la salida, ¿no? Pero sí, es una manera de poder neutralizar cualquier tipo de actitudes que pueda haber y también acortar el plazo de cualquier tipo de reforma, ¿no? Diciendo, ya empezó el proceso electoral, en realidad no empezó, pero ella puede decir, ya empezó el proceso electoral, no cambien las fichas, ¿no? ¿Ha sido inteligente, cree, en esta Yo creo que ha decisión? sido una jugada de asesor, de algún asesor político que tiene a la mano, que súbitamente ha aparecido con una idea brillante, porque en ese contexto de gente nunca me he visto nada brillante, ¿no? Bueno, pero reconoce entonces que hay inteligencia detrás del mensaje. Sí, yo creo que sí. Hay una articulación, evidentemente, ¿no? Hay un objetivo que podrían cumplirlo parcialmente, ¿no? ¿Cuál cree va a ser la respuesta del Congreso frente a este anuncio? Yo creo que el Congreso, como no es de oposición, es una dama de compañía del Ejecutivo, van a estar de acuerdo. No creo que se enfrenten a la señora Boluarte, van a estar de acuerdo, habrá muy pocos que se enfrenten a ella, evidentemente, pero yo creo que van a estar de acuerdo, van a aplaudir. Pero y va a ¿cambia ser en todo algo igual. la agenda del Parlamento este anuncio? Yo creo, no, nada. No, en teoría nada. En teoría nada. Salvo que hay idea de cambiar las cosas antes del 12, ¿no? Y que ellos también se puedan adelantar. Pero me da la impresión de que no debería cambiar nada en la agenda del Congreso. Estaba previsto, y eso se sabía, este año preelectoral, las fuerzas que hasta el momento habían sostenido a la presidenta Dina Boluarte habían, bajo el argumento de la estabilidad, apoyado al Poder Ejecutivo en todo, evitado incluso interpelaciones, evitado censuras, evitado entrar en cualquier discusión, incluso con relación a proyectos de ley, etcétera, de uno y de otro lado. Está claro que esas bancadas iban a empezar a tomar distancia para capitalizar el desgaste de este gobierno a favor. Ha sido clarísimo lo que ocurrió con la censura de Santibáñez. No hay otra explicación para censurar al ministro que no haya sido la reacción ciudadana. Esto descoloca un poco ese distanciamiento, es decir, va a reducir el impacto de la oposición que pueda haber en el Congreso. Siempre pasa lo mismo. Siempre un año antes de las elecciones, las fuerzas visibles, amigas del gobierno, leales al gobierno, colaboradores con el gobierno, toman distancia, porque saben que el gobierno con 2 o 3% de aceptación popular no va a ser reelecto, ni siquiera su gente va a poder ser reelecta en el Congreso. Entonces ellos marcan distancia. Y entonces eso es lo que va a pasar. El Congreso va a tratar de marcar distancia, pero lo veo difícil. Pero ¿no se diluye un poco esa postura es decir, decidimos ahora sí, este año sí, vamos a censurar, a interpelar, a exigir resultados? ¿No se diluye un poco ahora ese efecto cuando la presidenta ya dijo, voy de salida? Bueno, puede ser que algunas personas, pero creo que en general, como es un Congreso tan dócil, tan servil, tan ayayero, tan monaguillo, lo veo difícil que puedan cambiar de tónica en este último año. Lo veo difícil. ¿Una vacancia entonces no será rentable? Quizás algunos puedan tomar distancias, digamos, a título personal, porque les interesa la reelección. De los 130, 125, 129 van a ir a la reelección. Saldrán 3 o 4, pero 129 van a ir a la reelección. Entonces ellos sí, muchos de ellos podrán tomar personalmente una distancia, pero creo que las bancadas en sí están tan ajustadas con el gobierno, tan entornilladas al gobierno, que lo veo difícil que marquen esa distancia. Es complicado el panorama, es bien complicado. Yo creo en lo particular que sí se mueve en algo el tablero para el Congreso, porque al haber anunciado la presidenta que ya ingresa, o sea, que ya emprendió el camino de retirada, no cualquier crítica que se haga se le podrá reclamar, oiga, usted pudo reclamar, o usted pudo interpelar, o usted pudo hacer oposición constructiva y democrática cuando el gobierno no se había empezado a despedir aún. Pero ahora que ya se empezó a despedir, su rigor, su exigencia, su control político llega un poco a placé. Sí, pero todo depende, yo creo, de que lo que haga la propia presidenta. Si la presidenta sigue nombrando ministros prontuariados o defendiendo a ministros escuderos o tan cuestionados como el ministro que acaba de salir, Santibáñez, es probable que pase algo, ¿no?
Lo que la señora... ¿Se descarta la posibilidad de una vacancia o no la No, descartaría usted? yo creo que la descarto. Yo lo veo muy, muy complicado. Pero lo que sí debe hacer la presidenta es el segundo paso. Ha dado el primer paso, convocar elecciones antes de tiempo. Bueno, aceptable. Es una jugada política inteligente, me parece que es aceptable. Pero falta el segundo paso. ¿Cuál es? Nombrar un gabinete de salida y de consenso. De salida y de consenso. Para poder dejar la casa en orden, arreglarla, limpiarla y entregarle las llaves, la casa limpia y ordenada, a su sucesor. ¿Y ese asesor que nos ha sugerido habría aparecido de pronto en los últimos días alrededor de la presidenta y que habría sido el responsable de este anuncio, podría sugerirle eso? Podría ser que súbitamente ha aparecido un iluminado que le ha traído ideas frescas, ideas inteligentes, ideas novedosas, y se ha lanzado, porque además hay que darse cuenta que es un mensaje a la nación con miembros del sistema electoral, sí, con el presidente del jurado, con la jefa de la RENIEC y el jefe de la... ¿Qué valor o qué sentido le añade la presencia de los jefes de los organismos electorales? No tendría por qué estar ellos al lado. ¿Por qué han estado? ¿Por qué creen que han estado? Yo creo que obligados por las circunstancias, para darle esa majestad, esa dignidad al mensaje y esa importancia al mensaje. Correcto, pero es un aval de la presidenta a las autoridades que en este momento están liderando. Y viceversa. Claro. Y viceversa. Claro. Es un aval de ida y vuelta, ¿no? Porque ¿qué hace el presidente del jurado ahí? Yo no recuerdo haber visto a un presidente del jurado al lado del presidente de la República anunciando la convocatoria de elecciones en épocas pasadas. No recuerdo. Porque además es una función del presidente. Ha expresado su apoyo para garantizar. Así es. Y ha dicho con firmeza que la voz finalmente del pueblo, la ciudadanía, la voluntad soberana, pero no es su función. Garantizada. La función del presidenta es convocar elecciones. Si no, corre el riesgo de ser acusada. Esa es su función de la presidenta. Pero no es función de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE y de la RENIEC estar al lado avalando la convocatoria de elecciones, que es un acto meramente administrativo. Meramente administrativo. Le da un contexto político que no tenía por qué dársele. ¿Para qué? Por lo que usted acaba de decir. Es decir, tratar de neutralizar algunas fuerzas raras y extrañas que puede haber en el Congreso que están pensando en una vacancia más adelante. En una vacancia... Claro, la presidenta se protege con esta presencia, pero al mismo tiempo los organismos de alguna manera reciben un respaldo frente a los cambios que de último minuto quería introducir el Congreso también. Claro. Pero, insisto, el jurado no tenía por qué estar presente. El jurado está avalando una convocatoria que tenía la obligación la presidenta de hacerlo. Un día antes, un día después, pero tenían la obligación de hacerlo. Pero no está haciendo nada raro, nada extraño. Víctor Andrés, la oportunidad en política es clave. Exactamente. Entonces, esa es una medida política. Claro, lo que estamos haciendo ahora es analizar la política y la foto que queda. Sí, la foto que queda. Y la foto es claro, la foto favorece a la presidenta de la República, claro que sí. ¿Y a los organismos electorales también? No, ni le quita ni le pone. Ok. Es su apreciación. El señor Adrián Sen ha publicado una columna en el diario oficial El Peruano este domingo e insiste con hilar una vacancia. Acusa a la Fiscalía y a la prensa de buscar detener ese objetivo. Es momento de cambiar al presidente del Consejo de Ministros. Alguien sugería más temprano que no solamente se trataba del ministro del Interior, porque este nuevo ministro del Interior no garantizaba el diálogo necesario con el Ministerio Público y el Poder Judicial para una auténtica lucha contra la inseguridad. Y decían Ricardo, el precandidato del Partido Popular Cristiano, me olvidó su nombre. Valdés, ¿no? De acuerdo. Sí. Correcto. Él nos decía en la mañana, en Ampliación de Noticias, nos decía, aquí hace falta decisión política. No solo es un cambio de ministro, se requiere que cambie quien conduce además a todos los ministros. Claro. Que haya un cambio. Claro. Porque por ahí viene, mientras tengamos todavía al señor Adrián Sen y a otros diciendo, la Fiscalía está tratando de vacar a la presidenta en complicidad con la prensa mala. La salida de Santibáñez no oxigena al gobierno. Ajá. Solamente produce un cambio en un sector sumamente cuestionado. ¿Qué oxigenaría al gabinete y al gobierno? Oxigenaría al gobierno el cambio del gabinete en general. Que se vayan todos
y que venga un gabinete independiente, lejos de APP, o lejos de Fuerza Popular, o de Perú Libre, o de tantas bancadas que hay ahí, y que convoque a los mejores ciudadanos del Perú para que garanticen una transferencia impecable, sin cuestionamientos. Eso es lo que tiene que hacer. ¿De dónde sacamos a los mejores ciudadanos del Perú? Bueno, Es la pregunta. yo creo que siempre hay gente... Porque hay la sensación también de que la presidenta no tiene esa capacidad de convocatoria y que ahí tiene otro problema grave. ¿Necesitaría un premier, por ejemplo, con esa capacidad? Yo creo que premieres pueden haber que formen un gabinete de ancha base y de gente inmaculada, sin mochila política, que pueda conducir al país a unas elecciones limpias y transparentes, que es lo que todos queremos, ¿no? Deme nombres, Víctor Andrés. Bueno, no sé, pues es difícil dar nombres. Óscar Valdés Dancuart. Así es. Yo soy muy mala para algunos nombres, pero Óscar Valdés, claro, precandidato por el Partido Popular Cristiano, pero además con experiencia en el Ministerio del Interior también. Bueno, pero él podría ser también, por supuesto que sí. Es decir, tendrían que llamar a gente que tiene cierta experiencia en los ministerios. Y de eso hay muchos. Es decir, este gobierno... ¿Un gabinete técnico? Muy técnico. Los técnicos... Incuestionablemente técnico. Los técnicos, como decía Bedoya Reyes, se contratan. Así que el gobierno los puede contratar y los pone de ministros a todos ellos. Y el inconveniente sería Adrián Sen, para que aceptaran el cargo. Adrián Sen está gastado. O Boluarte. ¿Quién es más difícil, digamos, para que un gabinete, quién es un obstáculo mayor para que un gabinete técnico acepte? Con la salida de Santibáñez, el problema hoy día es Arancén. Y creo que la solución es que se vaya. Y bueno, yo estoy seguro que habrá muchos peruanos de bien que estén dispuestos a sacrificarse un año para conducir el país a mejores destinos. Ahora, ¿cómo se miran los partidos políticos hacia adentro de forma autocrítica ante una convocatoria que nos sorprende con 40 posibilidades de candidaturas distintas? Están perdidos, muchos de ellos están perdidos. O sea, hacer una alianza de 8 o 10 partidos no convoca ni al 1% de respaldo. Son partidos cascarón, son partidos vacíos. ¿Y qué reformas debería introducir el Congreso ahora que ya hay una convocatoria y que tienen un plazo finito que, como usted dice, es el 12 de abril? Yo no creo que pueda hacer muchas reformas. Lo veo muy complicado. Eso de postergar las alianzas por ejemplo, unos meses, lo veo muy complicado, porque además no se soluciona nada. Cada partido tiene sus candidatos ya elegidos para el Congreso, para diputados y senadores. Por lo menos tienen sus 300, 400 candidatos. La pregunta es, ¿con esos candidatos van a negociar con otros partidos? ¿Salen unos, entran otros? ¿Cómo van a negociar? ¿Cómo van a negociar la del número 1, el número 2, la lista de los candidatos? O sea, es muy complicado, porque todos son aspirantes a llegar al Congreso. Entonces es muy difícil negociar con ellos, porque ya se sienten elegidos. Así que yo creo que va a ser muy complicado. Es mejor dejar las cosas como están y que la primera vuelta sea la que elija o seleccione a los dos partidos con mayor respaldo que puedan llegar a la segunda vuelta. Y la negociación, en todo caso, se hará entre primera y segunda vuelta y pero a ver, esos partidos nuevamente podemos repetir lo que ha ocurrido. Bueno, esperemos. O empeorar, es decir, que pasen a la segunda vuelta con 12%. Bueno, esperemos pues que el Perú haya madurado en estos años que han pasado de tanta incertidumbre. ¿Cuál va a ser el mayor reto del proceso electoral? Sarmiento decía, sí, el pueblo es el soberano, pero al pueblo también se le educa. El pueblo es el soberano y al soberano se le educa. Entonces tenemos que educar al soberano, que es el pueblo. Estas elecciones, ¿cuál cree que es el riesgo más importante que suponen? ¿Y acaso de pronto la oportunidad en medio? Porque siempre se habla de las dos caras de la moneda. El mayor riesgo o el mayor peligro, pero al mismo tiempo, digamos, la oportunidad de que, ¿cómo lo evaluaría? A ver, yo creo que el Perú es un país que se ha polarizado demasiado últimamente a raíz de todo lo que ha pasado. Desde que llegó Kuczynski al poder prácticamente se ha polarizado por diferentes motivos que no vale la pena analizar en este momento. Y el pueblo yo creo que buscará
un cierto consenso. Creo que el pueblo buscará un término medio, que siempre finalmente ha sido donde el pueblo ha llegado a un término medio. No irá a un extremo ni al otro, sino buscará un término medio. Los partidos que están dentro de esos términos medios son, a mi modo de ver, los partidos que pueden llegar a la segunda vuelta. Pero me refería al riesgo para el electorado. Uno, por ejemplo, que es a simple vista, es notorio y clave, es el poco tiempo, la poca oportunidad que tendrá el ciudadano de poder leer y analizar y conocer a todos los candidatos. No hablamos solamente de los candidatos a la presidencia. Van a haber 50 candidatos a la presidencia. Por eso. Van a haber 100 candidatos a la vicepresidencia. Van a haber 350 candidatos al Parlamento andino. Van a haber 6.500 candidatos a diputados. Van a haber 3.500 candidatos al Senado. O sea, van a haber más de 10.000 candidatos. La pregunta es, ¿cómo se dan a conocer los 10.000 candidatos a la ciudadanía? En un día van a necesitar 180 horas y salir segundos, 10 segundos, 15 segundos. O sea, ni siquiera tip-top, algo más corto que tip-top. O sea, vas a tener que sacar una mueca o una idea o sacar la lengua o, en fin, algo de eso, pero más no puedes hacer. Ese es el problema. Yo creo que sí. Muy bien. Muchas gracias, Víctor Andrés, por estar con nosotros como siempre. Vamos a la pausa y regresamos con el politólogo, ex jefe de la OMPE, para entender mejor detalles del cronograma electoral que viene con el señor Fernando